Buen día, traders. Habla Lino Di Russo. Son las 5:04 del martes 2 de mayo del 2023 en Arizona, las 9:04 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados en el día de ayer, en el que la volatilidad subió el 1,9% e hizo una vela negra. Recuérdense que la vela negra para Thinkorswim es roja. En esta plataforma significa que la vela abrió más alto de lo que cerró y el cierre es más alto que el del día de ayer. Significa una vela de pérdida de impulso, pero en general las velas negras en la volatilidad terminan con un salto posterior. Fíjense que en lo que se refiere a la volatilidad, el valor que alcanzó de 16,08 aproximadamente corresponde a los mínimos históricos que tuvimos en el 2021. Como era de esperar, afectó a los índices, en particular SPY, que bajó el 0,10%, pero el problema es que hizo un shooting star, es un doji que se conoce con el nombre de Gravestone Doji. Al final de un ciclo alcista es muy peligroso y fíjense que lo que puede constituir esto una forma de evening star era una jornada con muy poco volumen, precisamente acercándose al miércoles, que es cuando la Reserva Federal decide el tipo de la tasa de interés. Por otra parte, fíjense que corresponde a una estructura de doble techo que podría llegar a significar la falla de ese doble techo o de una tendencia de muy largo plazo que después vamos a ver en el otro gráfico. En lo que se refiere al Nasdaq, bajó 0,11%, el tipo de vela también es un doji. En este caso generó un nuevo máximo, con lo cual de alguna manera no es el mismo problema que el Standard Poor's. Era una jornada con poco volumen. Se viene el cruce del MACD, con lo cual lo que hay es mucha cautela precisamente por la decisión que pueda tomar la Reserva Federal. En lo que se refiere a Russell 2000, donde están las 2.000 empresas de capitalización media, entre ellas los bancos regionales, 0,06 alcista, también con un shooting star. No es una buena vela esta de ninguna manera. Se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200 en un dead cross. Tal como lo habíamos expresado, Dow Jones tiene muchísima resistencia en estos niveles como para poder traspasarlo. Los bancos regionales con problemas también, fíjense, ayer bajó el 2,81%. Esto es el efecto que describía de la falta de liquidez bancaria provocada por el aumento de las tasas, que ha generado un quebranto generalizado de bancos que es prácticamente 4 veces más grande que el que tuvimos en el año 2020. En cuanto a la valoración del dólar, ayer subió 0,05%, perdón, 0,5% respecto de otras monedas. El petróleo bajó un 1,41, entre otras cosas, motivado por la apreciación del tipo de cambio. En el caso del gas natural, la baja fue del 3,57% y en parte también se debe al efecto que acabo de describir. En cuanto al rendimiento de los bonos a 10 años, subió ayer el 3,53% y como saben, esto me preocupa, no me gusta esta suba de la tasa de interés porque de alguna manera es un prolegómeno de el inicio de una recesión. Fíjense que el rendimiento de los bonos de 2 meses a 2 años está prácticamente invertido en el 1%, lo cual claramente define el efecto que acabo de mencionar. En cuanto al oro, bajó el 0,45%, motivado entre otras cosas por la apreciación del tipo de cambio. Fíjense que de todas maneras tiene buen soporte en los niveles en los que estamos. Ayer fue una jornada con un volumen bastante razonable, el MACD todavía con una fuerte pendiente. La plata ayer cayó el 0,48%. De todas formas, fíjense que tiene bastante volumen en este nivel de precios y si no, prácticamente en los $21,93 es donde tiene el mayor precio soporte. Las criptomonedas, este dato es de esta mañana, 0,06 abajo, fíjense que se está moviendo debajo de la SMA de 50 con un doji. En cuanto a Ethereum, 0,06 alcista, mismo movimiento debajo de la SMA de 50. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 3,22 abajo, fíjense claramente falló en la SMA de 200, en el caso de Meta, el otro gigante del Nasdaq. La evolución fue del 1,19 alcista y está completamente exuberante, fíjense el RSI bien arriba de 70. En lo que se refiere a Microsoft, que ilusionó a los inversores la semana pasada, ayer bajó el 0,55% y configurando lo que es un bearish harami.
En el caso del otro gigante, como es Netflix, la evolución fue del 1,76% abajo, sentándose sobre la SMA de 50, que fíjense que comenzó a curvarse y esto no tiene buena pinta. En cuanto a Google, ayer bajó el 0,13%, fíjense que de a poquito se viene el Golden Cross. Tenemos a Apple, que ayer bajó el 0,05 en un doji, que podría ser un continuation pattern. Si bien está muy exuberante, recuerden que Apple presenta sus dividendos el día jueves. Está en un proceso de Golden Cross y fíjense que de a poquito se viene el cruce del MACD. Por otro lado tenemos a Tesla, 1,51 abajo. De alguna manera está haciendo un movimiento lateralizado por ahora con una SMA de 50 que comenzó a curvarse fuertemente. Los autos eléctricos del sector, 7,81 abajo Lucid, 0,76% abajo NIO. El ETF de los microchips apalancado 3,02 alcista. De todas maneras, fíjense que de a poquito se va acercando a testear la SMA de 50 que ya tiene una fuerte curvatura hacia abajo. El ETF de innovación ARC 0,50 abajo con una SMA de 50 fuertemente curvada que testeó la SMA de 200 y no logró trascender. De las biotecnológicas tenemos a Lau 7,54 alcista, encontrando un buen soporte en la SMA de 50. Entre los department stores, Macy's 1,71 abajo no encuentra piso. Fíjense que se viene el Dead Cross en curso. Esta mañana tenemos la volatilidad un 3,2% arriba, así que mucho cuidado en el día de hoy con un commodity channel alcista. Y fíjense que T2122 for weeks new high, new low, que llegó a hacer una fuerte corrección, se volvió a poner exuberante, así que atención con esto, mañana es el día de anuncio de la tasa de interés y esto puede llegar a generar un desencanto. En lo que se refiere a los futuros del Nasdaq, esta mañana unos 9 puntos abajo, fíjense que la vela está apoyándose sobre la EMA3, arriba de la EMA8, del Volatility Stop y del Trendinator en un Commodity Channel Index que comenzó a tumbarse en un RSI Stochastic que está completando el ciclo en el día para hacer una corrección. El DPO Movo iniciando un ciclo de cero, o sea, hay mucha información contradictoria y en la semana, ¿qué es lo que vemos? Después de un breakout de la EMA3 a la EMA8, el Commodity Channel Index ligeramente alcista, el RSI Stochastic en ciclo de corrección. En una palabra, hay bastante incertidumbre. Fíjense que las semas no están apiladas en la semana como para apoyar un desarrollo vertical, así que no sería raro que esto por ahora se mueva de costado. En lo que se refiere al Standard & Poor's, esta mañana está 6 puntos abajo, más o menos las mismas condiciones que el Nasdaq, perdón, sentándose sobre la EMA3 arriba de la EMA8 con un Commodity Channel Index correctivo, el RSI Stochastic terminando su ciclo. En la semana la misma condición, un ciclo correctivo en inicio con el histograma del squeeze con pendiente negativa, con las semas no apiladas, o sea, no hay una buena fortaleza por ahora en el Standard & Poor's, salvo que la Reserva Federal tome alguna decisión favorable e impactante. En lo que se refiere a Russell 2000, esta mañana 10 puntos abajo, fíjense que está sumamente frágil, está debajo del Trendinator y del Volatility Stop, está en un patrón de falla por ahora con el Commodity Channel Index con pendiente negativa, el RSI Stochastic terminando su ciclo y en la semana se lo ve completamente frágil. Está en un patrón de falla debajo de la EMA3, de la EMA8, debajo del Volatility Stop y del Trendinator con un histograma con fuerte pendiente negativa. En el caso del Dow Jones, está unos 80 puntos abajo, aunque la vela está sentándose arriba del EMA3 y del EMA8 sobre el Volatility Stop y del Trendinator. En la semana, fíjense que todavía está en un squeeze. En este caso, las EMAs están apiladas, el histograma está ligeramente positivo, aunque el RSI Stochastic en un ciclo correctivo. De todos los papeles, técnicamente es el que está mejor. Recuerden, esta es una semana cargada de información. En el día de hoy se publica la encuesta de empleo HOLT y en el día de hoy presentan dividendos un montón de papeles relevantes entre los que están Uber, Pfizer, British Petroleum, la cadena de hoteles Marriott, la fábrica de microchips AMD, la compañía de autos Ford y Starbucks. El día miércoles es la gran bomba porque acá tenemos la variación del empleo no agrícola
y después tenemos el PMI de servicio, y después tenemos el PMI no manufacturero, tenemos el inventario de petróleo, y a las 3 de la tarde hora de Buenos Aires tenemos el anuncio de la FMC, y a las 3:30 p.m. de la tarde de Buenos Aires tenemos la conferencia de prensa del presidente Powell. Así que eso va a sacudir claramente el mercado. Acá publican sus dividendos y ganancias CVS, la cadena de farmacias, la cosmética Estée Lauder, Mercado Libre y nada menos que Qualcomm, papel que integra el panel de Soxele. El día miércoles, perdón, el día jueves, tenemos la publicación de los subsidios al desempleo y muchísimas empresas presentan sus dividendos, entre las que están Royal Caribbean, Laboratorio Moderna, Pelotón, Conoco, la petrolera Shell, nada menos que Apple, Coinbase y la empresa de transportes del tipo taxi de alquiler que es Lyft. Y finalmente el día viernes tenemos la publicación del empleo no agrícola y nada menos que el índice de desempleo. Quiere decir que esta es una semana plagada de datos de desempleo, además de la modificación de la tasa de interés. Como les decía, en el día de hoy, antes de la apertura, tenemos a Uber, Laboratorio Pfizer, British Petroleum, Marriott, la petrolera Marathon, y en el aftermarket nada menos que AMD, que integra el panel de Soxele, Ford, Starbucks. El día miércoles, CBS, entre las más importantes, la empresa Barrick, de minería, Estée Lauder. Después tenemos el día de mañana también por Aftermarket a Qualcomm, que integra el panel de Soxele, a Mercado Libre, entre las más importantes. El día jueves, de las más importantes, Royal Caribbean, el laboratorio que fabrica la vacuna Moderna, Pelotón, ConocoPhillips y Shell, las dos petroleras, nada menos que Apple, Shopify, Coinbase, DraftKings, Lyft, que son muy importantes. El día viernes tenemos AMC, tenemos a Fugo, de lo que es la industria del entretenimiento. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.